vamos a predicar bajo el tema el perdón, un estilo de vida. Y vamos a tomar la Biblia. Vamos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así vosotros. Amén. Hermanos, como seres humanos vivimos circunstancias a veces difíciles y a veces nos vemos envueltos en situaciones, en problemas, en dramas que afectan la vida de cada ser humano. Y muchas de esas circunstancias o momentos difíciles que traen dolor y traen frustraciones en la vida nuestra, muchas veces son provocadas por nosotros mismos y afectamos a otras personas. Otras veces son otros que afectan nuestra vida con palabras, con hechos, con conducta, con actuaciones y dañan la vida nuestra. Pero lamentablemente, todas esas situaciones difíciles que se presentan, lamentablemente ocurren en las partes más, en el núcleo más cercano en la cual vivimos. La esposa, el esposo, los hijos, la familia, el amigo, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, el jefe, el vecino, los hermanos en la fe, los líderes de la iglesia. Y quisiéramos que esas cosas no ocurrieran, pero son parte del ser humano. Yo siempre digo, en mi país dicen, tenemos los dientes y la lengua en la boca, y los dientes muerden la lengua. Y a veces terminan los labios por dentro y las lenguas con un ñangazo, porque el diente la masticó. Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que donde quiera que hay gente, hay problemas. Y si yo le haría una pregunta a cada uno de los que está aquí presente, levante la mano el que nunca haya herido a nadie o nunca ha sido herido. Yo quisiera que alguien levante la mano. Lo que muestra es que entre nosotros los seres humanos hay situaciones. No podemos evitarlo, unos hieren más, otros hieren menos, pero al fin todos herimos. Si usted no busca la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1 y verso 2, él comienza diciendo: no os hagáis mucho maestro, para que no acarriéis mayor condenación. Yo quisiera no estar en este lugar. Yo no quisiera tener que enseñar, porque sé que a mí me van a pedir mucho más cuenta de a cualquiera de ustedes. A veces me pregunto, ¿por qué que a la gente le gusta tanto estar al frente? Y le gustan los puestos de honores, y que ser maestro, y ser predicador, y ser evangelista, y a veces se enganchan de pastores, y a veces se enganchan de apóstoles. En fin, todo el mundo quiere estar exhibiéndose. Pero no saben el compromiso que hay detrás de enseñar la palabra de una manera como sea oral, sea escrita, sea como maestro, sea como evangelista, sea como predicador, whatever, como quiera estamos predicando y enseñando, y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero en el verso 2, él dice el apóstol Santiago que ofendemos de muchas maneras. Si usted quiere, búsquelo.
Bienaventurado el varón o feliz el que no ofendiere, porque este varón perfecto, capaz de gobernar todo su cuerpo. ¿Y quién es perfecto para gobernar su propio cuerpo? Porque él mismo dice que tenemos un miembro en la boca que se llama la lengua, que enreda y ensucia y acaba con todas las redes, con todas las ruedas de la creación. Y ahora recuerdo lo que él dijo el salmista David. Dice, le pondré un freno a mi lengua, mientras tanto que esté delante de los impíos. Salmo 39, verso 1 en adelante. Dice, le pondré un freno, porque es que esa cuestión de este órgano tan pequeño es tan tremendo y tan perverso, que no es fácil. Y por eso nos vemos metidos en tantos problemas, producto de que no podemos controlarla. Las ofensas y las heridas son dardos, son flechas venenosas que hieren a la persona y la marcan, y muchas veces de por vida. Y si ese veneno no es sacado, no es desarraigado, no es arrancado del corazón y del alma de la persona, ese sentimiento negativo que hay dentro de su alma lo terminará preparándolo o para vengarse, o quizás para llegar a un asesinato, a un odio, y quizá a un suicidio, o quizá a una depresión. Pero esos son asuntos que nacen por las cosas que nosotros hablamos. Porque la mayor parte de las heridas que tiene la gente son por palabras que se pronuncian, o por comentarios que se hacen que dañan personas. Y yo entiendo que afuera, en la calle, el que no tiene a Dios puede vivir como le da la gana, pero el creyente tiene que tratar una vida que agrade y que honre a Dios y que edifique a los que están a sus lados. La gente a veces cree que porque viene a la iglesia con una Biblia y a veces como un desodorante y entra a la iglesia, o porque asiste los domingos a la iglesia, piensa que eso lo hace un excelente cristiano. No, tenemos que venir a la iglesia. Pero la eficacia de nuestro cristianismo no descansa en eso. Descansa en la práctica de los principios que rigen el Evangelio de Jesucristo. La gente valora demasiado las cosas que se les regalan. A una mujer le dice que le regalan un anillo de diamante con zafiro y se vuelven locas. Y quizás nunca lo olvidan. O a un hombre le regalan un traje de la mejor marca, o le regalan la mejor vacaciones, una casa, el mejor carro, un BMW o un Jaguar, o yo no sé cómo, el mejor carro que sea. La gente valora los regalos humanos, naturales, pero todas esas cosas que podemos recibir como regalos son efímeras y son temporales. Y a las postres lo que terminan es satisfaciendo el ego y la vanidad de las personas. Pero no nos hemos puesto a pensar el valor más grande que Dios, y el regalo más hermoso que Dios ha dado a la iglesia, o a la humanidad, mejor dicho. Y esa es la salvación, y ese es el perdón de los pecados. ¿Ha valorado usted? ¿Ha pensado, haga una mirada retrospectiva a 20 o a 30 o a 5 años atrás? ¿Quién era usted y quién era yo? ¿Y de dónde Dios te sacó? Que de un delincuente hizo un hombre útil. Que de un adúltero y pecador, de un idólatra,
Dios ha hecho una vida nueva, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. ¿Ha valorado usted el regalo que Dios ha hecho a su vida en haberle perdonado todos sus pecados? ¿Ha pensado usted o podemos analizar profundamente cuál era el destino del pecador sin Cristo? Si el sacrificio de Jesucristo no hubiese sido hecho efectivo o no hubiese sido realizado, todos estuviéramos condenados a muerte. Es lo que dice la Biblia en el libro de los Romanos capítulo 6 verso 23. Dice: por cuanto 3:23, por cuanto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6 verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe usted cuál es el resultado de su vida? Y que hubo alguien que en la cruz del Calvario cargó con la sentencia de muerte que usted y yo teníamos. ¿Valora el perdón de Dios? Si valoráramos el perdón de Dios, fuéramos diferentes. La iglesia fuera diferente y el cristianismo actuara diferente. Pero razón tuvo el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esto es tremendo. Me gozo cuando David, el escritor del libro de los Salmos, muchos de ellos, no todos, en el Salmo 103, dice el salmista David. Y yo creo que el salmista David estaría pasando por un momento difícil internamente cuando exclamó: alma mía, bendice a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Primero, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Lo primero que el salmista recuerda es que lo más preciado, lo de más valor ante Dios es el perdón de los pecados. Porque lo único que aparta al hombre de Dios. El libro de Isaías 59:2 dice: porque vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre vosotros, entre mí y vosotros. Y han hecho inclinar mi oído para no oír. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Y la falta de perdón o el no pedir perdón también es un pecado que te separa de Dios. Yo no sé por qué que la gente, hermano, cada vez que yo pienso en lo que dijo el profeta Miqueas 7:19, dice el profeta que Jehová Dios, cuando perdonó todos nuestros pecados, no lo puso en un récord, sino que lo lanzó al fondo del mar para olvidarse de que tú lo cometiste. Eso se llama perdonar. No es como los hombres, la justicia humana. A ti te declaran y te llevan a la cárcel, y aunque salga libre de la cárcel, todavía te guardan un récord. Y te sacan una ficha. En Santo Domingo dicen una ficha, un récord, donde ahí te van registrando todos tus actos. Y el día que te agarran te recuerdan todas las travesuras que ha hecho. Dios no es así. Gracias porque Dios no es hombre. Dile: gracias, Señor, porque tú no eres hombre.
Hermanos, y el pensar que en el cristianismo, la gente que profesa el evangelio, y sabiendo que Dios ha perdonado todos nuestros pecados y lo hizo gratuitamente, no exigiéndonos nada, porque no tuvimos que pagar nada absolutamente. Yo me pregunto cuál es la razón, el por qué a mucha gente dentro de la iglesia le es tan difícil perdonar. Le es tan difícil perdonar. Y si me pregunta, le puedo decir por qué. Porque en los años que tengo bregando con personas, a veces lo hemos tenido que llevar y casi presionado a que pida perdón. Porque no quieren perdonar ni a la pareja, ni a los hijos, ni al vecino. No quieren perdonar a nadie. Y después tú lo ves en la iglesia levantando la mano, me voy en gloria, aleluya, santo, te adoramos. Eso es fuego extraño y Dios no lo recibe. Porque tú no puedes pretender, ni yo puedo pretender, que puedo tener una relación con Dios, a quien yo no conozco porque no lo he visto. Yo no he visto a Dios, lo conozco por lo que dice las Escrituras y creo que Él es verdad. Y entonces no puedo tener una buena relación y una buena coinonía con el que está a mi alrededor y que es mi hermano y que es mi prójimo. Porque entonces estaríamos cayendo en hipócritas y mentirosos. Y ese otro pecado que lo están acumulando a la cuenta, además de no perdonar. Primera de Juan 4:20 dice: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no hemos visto? Y no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto y lo podemos palpar. Cuando suelen perdonar, algunos perdonan a regañadientes y dicen muchos: yo perdono pero no olvido. Esa no se la vengan mis hijos, esa me la voy a vengar yo. Santo Domingo dice: no te preocupes, que en la curvita no vemos. Allá te agarro. Y esas expresiones están dentro de las iglesias. ¿Qué cristianismo se profesa? Cuando nosotros podemos tener y tenemos y debemos hacer la diferencia. Y ese ha sido un problema que la iglesia ha tenido todo el tiempo. Y nosotros como iglesia no escapamos a ella. Porque si yo dijera que aquí todo el mundo es perdonador, hasta me mata Dios aquí adelante. Porque voy a decir mentira. Entendemos que cuando somos heridos, hermano, las heridas son profundas. No podemos negar que somos heridos. Porque si negamos, seríamos hipócritas y seríamos anormales. No podemos negar que hay situaciones dentro de los hermanos o con cualquier persona, con el esposo, surjan esas heridas. No las podemos negar, son verdades, son reales. Pero sí podemos perdonar y sí podemos pedir perdón. Me gustaría que tú le digas al que está a tu lado: sí podemos perdonar y sí puedo pedir perdón. Es simplemente una decisión valiente que tenemos que tomar. Porque el asunto del perdón no es algo que yo pueda sentir. La mayor parte de la gente en la iglesia y muchos he oído predicar: no, si tú no lo sientes, no lo hagas. Ah, no lo sientes. No lo sientas. Si no lo sientes aquí, lo vas a sentir en el infierno entonces.
En el mundo espiritual y en el mundo físico son asuntos que yo decido. No es algo que yo siento, ni la misma salvación es algo que yo sienta. Es algo que yo decido. En el mundo espiritual yo debo reconocer que tengo un problema y que tengo que resolverlo. Yo tengo que decidirlo. Porque hay muchos comentaristas, los respeto, pero a mí me vale lo que dice la Biblia. Lo que diga un exégeta, lo que diga un teólogo, me vale muy poco. Me vale lo que dice la Biblia. El perdón, hermanos, no es un concepto simplemente superficial. Dios le da mucha importancia. Y nosotros también tenemos que darle la importancia que merece. La gente está ofendido o ofendió y muchas veces son como las palomas. Frente a mi casa hay una mata y ahí se asientan todos esos pajaritos y de que yo me meto ahí abajo a veces me comienzan a tirarme cosas de allá arriba. Ya no le importa en el que está abajo, tiran para abajo y olvídese, a quien baje ensucia medio mundo. Hay gente que son como esos pajaritos, como esa paloma, que comienzan a lanzar cosas, a ensuciar a medio mundo y no se dan cuenta del daño que están haciendo y el daño que se están haciendo. Y Dios ha dejado una sola opción y es la obediencia a su palabra, que Él dijo, perdonad. No hay más. Aunque tengamos razones para sentirnos mal, hay una sola opción y es perdonar. Donde hay perdón, donde hay perdón, escucha hermano, donde hay perdón, hay un corazón quebrantado. Un corazón humillado, un corazón rendido, un corazón humilde, dependiente de Dios, no de su razonamiento, no de su conocimiento, sino postrado, rendido a Dios. Y donde en la vida del ser humano o del creyente que tiene un corazón perdonador, es un hermano de bendición. Porque puede bendecir a otro. Pero una persona afectada por este veneno no puede ser ni de bendición para él, ni puede ser de bendición para sus hijos, porque le está transfiriendo el mismo espíritu. Esas son cosas que se transfieren. Cuando usted ve hijos que usted lo ve que cuando usted le habla, le sueltan un paquete de boche, un paquete de cosas. O usted ve lo que pasa en el núcleo de la familia. Dice, procure que viene del núcleo de la familia. Y si yo no tengo un corazón perdonador, mis hijos van a adoptar el mismo carácter. Van a adoptar la misma forma, la misma manera, el mismo estilo. Por eso se transfiere tan fácilmente. Una persona que no es perdonador no puede ser de bendición para la iglesia. Ni para su vecino, ni para nadie absolutamente. Es un problema, es un contaminador de sus sentimientos negativos, de su amargura, de sus heridas. Y hay gente que usted quiere sanarlo y ellos no quieren. Ellos quieren seguir heridos. Yo no sé, eso es como al revés. Porque si usted está enfermo, deje que lo sanen. ¿O usted quiere seguir enfermo? ¿A quien que le diga que tiene un cáncer le van a... no te preocupes, vamos... No, yo quiero seguir así. ¿Cómo es eso? Eso está mal. Eso anda mal. Esa cuestión anda mal. De ahí que, hermanos, debemos ocuparnos en tratar de ser de bendición, teniendo un corazón perdonador. Cuando no perdonamos, hermanos, es afectado todo nuestro ser. Es afectado tu cuerpo,
porque altera el sistema nervioso central, afecta tu cerebro, afecta tu sistema vascular, afecta otros órganos, pero también afecta tu alma porque tus emociones son dañadas. Tus sentimientos, tu voluntad, tus deseos son afectados y son dañados producto de la falta de perdón. Muchas de las personas que he tenido que darle consejería en los años que tengo, me gusta irme al fondo y preguntar las cosas que pasaron en su niñez. Las cosas que han pasado en su matrimonio, lo que han pasado en la niñez o whatever que sea, porque muchas de esas cosas vienen arrastrando falta de perdón al papá, a la mamá, al hermano o a alguien, porque un pecado pare otro. Y nosotros debemos ser lo suficientemente cuidadosos. Afecta el alma, pero afecta también nuestro espíritu. Porque nuestra mente es contaminada y nuestra conciencia también se afecta. De ahí que la situación es grave. Razón por la cual debemos buscarle la solución. Buscarle la respuesta. Y la respuesta solamente está en Cristo. Yo creo que un psicólogo puede trabajar y tienen su trabajo para lidiar con las emociones y la personalidad de los individuos. Pero yo entiendo y creo que el mejor psicólogo es Dios. Porque al psicólogo lo hizo Dios. Y el psicólogo no puede saber más que Dios. Y si yo sé que la palabra dice que tienen poder para cambiar el destino de un hombre, lo creo que puede cambiarlo. Aún esté loco. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que cuando perdonamos, hermanos, recordamos, si hemos perdonado de verdad, cuando viene el recuerdo de los hechos, no nos lastiman, no nos afectan, no nos traen dolor, no traen deseo de venganza, ni mucho menos traen deseo de castigo. Porque hay una verdadera sanidad. Pero si cada vez que usted recuerda de los hechos de alguien que lo haya ofendido y cada vez que se recuerda de ello, se enoja, se molesta, se aira y quisiera encontrarlo y agarrarlo por el cuello, todavía tú no lo has perdonado. Porque el perdón implica echarlo fuera, salir. Y eso debemos practicarlo. Usted me pregunta a mí, hermano, ¿tú no has pasado por crisis? Sí, y por muchas. Y en todas esas situaciones que he pasado, he tenido que aprender a perdonar. Y ya lo tengo en mi vida como un estilo en mi vida. Y si me pregunta, oiga hermano, usted me va a decir que yo soy fanático o que soy loco. Si me quiere decir loco, sí lo soy en Cristo. Pero yo soy de los que le digo a Satanás, mira Satanás, en mi cuarto, no me traiga eso a mi mente porque ya yo eso lo perdoné. En el nombre de Jesús te ordeno que no me lo traiga más. Y no lo digo en mi mente, no, yo lo pronuncio con mi boca. Porque a Satanás hay que hablarle de frente. Porque su propósito es dañar. Su propósito es destruir. Y usted y yo tenemos que ser sabios y ganarle ventaja. Bendito sea el nombre del Señor. El perdón, hermano, es un puente reparador del pasado que es difícil de cruzar. Yo sé que es un asunto difícil, pero hay que cruzar el puente, aunque nos cueste, aunque podemos arriesgarnos y estar en peligro, pero tenemos que pasarlo, porque después de cruzarlo en el otro lado,
Allí encontramos la paz que el mundo no nos puede dar. De aquel lado está el gozo que trae el Espíritu. De aquel lado está la dulce comunión que habíamos perdido con aquella persona que nos ofendió. O con nosotros mismos, porque tenemos que pedir perdón. ¿No dice la Biblia en Salmos 133, verso 1, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna? ¿Cuál es la razón por qué no cultivamos eso? Armonía entre los hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice perdonándonos, sobrellevándose los unos a los otros en amor, así como Cristo os perdonó, también sean flexibles para perdonar a tus hermanos y a quien sea, a tu jefe que te maltrata, que te humilla, que te patea, al vecino que te hace la vida a cuadrito tirándote la basura en el frente de tu casa, o que te insulta, al amigo que te traicionó y por culpa de él te echaron del trabajo, o no te aumentaron el salario, o no te subieron de puesto. Lo está usando el diablo y tú no te estás dando cuenta para acabar contigo. O perdonar a tu esposa o tus hijos. Mucha gente dentro de la iglesia andan juntos, pero no revueltos. Matrimonio que la misericordia de Dios no lo ha echado a perder, porque Dios ha estado presente. Usted me pregunta a mi hermano, yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa, porque de modo, soy un ser humano. Y he reconocido cuando he faltado a mi esposa y a mis hijos y he tenido que pedirle perdón. ¿Por qué te cuesta tanto pedirle perdón a tu esposa cuando la ha maltratado, la ha humillado, la ha pateado, la ha deshonrado, ha acabado con tus hijos, lo ha maldecido, ha hecho cuanto te ha dado la gana y así sigue creyendo que está bien y te justifica? Es porque creo que no ha nacido de nuevo. Necesita el nuevo nacimiento. Cuando le digo que como cristiano he tenido que pasar por cosas, en otras ocasiones también se lo he dicho, pero hoy se lo voy a repetir de nuevo. En el Evangelio tenemos situaciones y a veces hay celos por posiciones y un montón de cosas que se pueden dar como algo natural donde hay seres humanos, porque en eso la Biblia lo registra. Y he sido calumniado, he sido pisoteado, me han hecho de todo, pero para ganar ventaja. Me ofendieron, ok, perdónenme. Porque el que quiero salvarme soy yo. ¿Tú te quieres salvar? Hazlo tú. No te importa si el otro fue que te ofendió. No es que te estoy mandando a que te tire por el piso y que no valores. Sí, tenemos que darnos el valor que tenemos. Pero en el Evangelio, mi relación con Dios debe estar por encima de los valores humanos. ¿Me están entendiendo, hermano? Es simplemente falta de convicción en la palabra de Dios y en el Dios que decimos creer y servir. Perdonar no es un acto de un día. Es un estilo de vida. Un estilo de vida que yo debo cultivar continuamente y lo debo hacer parte de mí. Pero para yo hacerlo parte de mí, yo tengo que practicarlo continuamente, comenzando por mi casa y luego con los demás. Gente que tiene un vecino que de casualidad lo miran de frente. Yo vivo en Newark y ahí me han hecho muchas cosas que
Cualquiera piensa, se le cruza un cable y no sabe lo que uno lo puede hacer. Porque me han hecho muchas diabluras raras. Sin embargo, yo no miro cuando me hayan hecho, me han roto la casa, roto los carros, se han metido a la casa, han hecho de todo, he puesto cámara, la policía no hace nada. Y cuando dentro de ellos ocurre cualquier cosa, yo me presento a ellos como si nada me hubiesen hecho. Servirle, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Romanos capítulo 12, verso 17. No paguéis mal por mal, sino procurad el bien entre todos los hombres. Y mientras esté de parte de nosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis los unos por los otros, sino dejad la ira a Dios. Como está escrito, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El verso 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Porque ascua de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Qué es lo que es ascua? Son tizones, así se dice. Tizones, brasas encendidas aquí arriba. Sobre su cabeza. ¿Está usted dispuesto a pagar, a vencer con el bien el mal? Es lo que dice el verso 21. No sea vencido de lo malo, mas venced con el bien el mal. Un testimonio. Por largos años, cada vez que recuerdo digo, te doy gloria. Lo abrazo, lo besuqueo, hago todo lo que haya que hacer, pero gracias a Dios que no tengo nada en mi corazón y oro por ello día y noche. Eso es lo que Dios me mandó a orar por los enemigos, por los que te atacan, por los que te ultrajan. Hoy tenemos una relación que digo gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, pero ¿qué produjo eso? Que cuando había una necesidad en su casa o alguna diligencia, yo me adelantaba a decir, ¿en qué te puedo servir? Aquel que me había humillado, pateado, me había ultrajado, ¿en qué te puedo servir? Y me dediqué a servirle. Eso cambió el destino y el corazón de la persona. Que no me pidió perdón, no me importa. Yo hice lo que tenía que hacer. Haya el otro el que no quiera hacerlo. Ese es tu deber. Ese es el deber nuestro. ¿Por qué es un estilo de vida el perdón? Porque con ello cumplimos con el propósito de Dios y reflejamos la imagen de Dios en nosotros. ¿Acaso cuando Jesús estaba en la cruz, viendo sus trasquiladores, sus crucificadores, pronunció una palabra de maldición contra los que lo trasquilaban, porque también por ello él estaba padeciendo en la cruz? No, dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y si ese es el ejemplo del Dios que nosotros decimos servirle, aquel que dijo en el libro de Juan capítulo 13, verso 13, porque si yo siendo el maestro he hecho tal, a lavar los pies, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿No es eso lo que tenemos que hacer? Debemos oír a Dios con nuestros oídos y escucharlo en el corazón y aprendérnoslo, vivirlo, practicarlo. El perdón es una clave del éxito del cristiano. Un cristiano que no perdone aunque cante como ángel, aunque interceda y anuncie y cancele y anule. Un servidor que no perdona, aunque reciba y aunque haga todo lo que le da la gana, está más perdido que una cucaracha en un gallinero.
Porque ¿cómo puede adorar a Dios? ¿O acaso no nos damos cuenta que el Dios que le servimos es un Dios omnisciente y que lo sabe todo y que mira la motivación del corazón y que sabe que tú tienes uno atravesado de arriba abajo? Y aunque cante como ángel, tu cántico, tu adoración es fuego extraño y no lo recibe. Gracias, porque no, en esta época estamos en la gracia y no cae gente achicharrada en los púlpitos. Gracias por la gracia de Jesucristo. Porque una persona intercediendo, no viene el demonio, lo desgarra y le saca hasta los ojos. Gracias por la gracia de Jesucristo y por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice Lamentaciones 3:23, por su misericordia no hemos sido consumidos. Él es paciente, pero nunca va a tolerar el pecado. La Biblia dice, hablando de que con ellos reflejamos la imagen de Dios, dice la Biblia, oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Eso lo decía la ley de Dios? No. Eso eran dichos o normas que creó el mismo pueblo de Israel. Jesús dice, pero yo, el capítulo 5, donde está la bienaventuranza, es considerado como los principios del reino. ¿Cuántos saben eso? Jesús dice, pero yo, eso es lo que dicen, oíste que eso fue dicho, pero yo os digo, amad hasta vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por lo que os ultrajan y os persiguen. El verso 45 dice, para que seáis hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Usted quiere leerlo? ¿Qué es lo que dice? Porque no podemos leer por leer. Si te dice que ame a tus enemigos y bendiga a los que te maldicen, y que ore por los que te ultrajan, dice para que seáis hijos de Dios, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir en otras palabras, que si tú no haces eso, tú no eres hijo de Dios. Porque si aman solamente a los que te aman, ¿no hacen así también los publicanos? Dice el verso 46. Y si saludan a los que os saludan, dice el verso siguiente, ¿qué hacéis de más? Así no hacen los gentiles. Hermano, el evangelio no es un asunto de leer sin fundamento, sin base, buscando qué Dios quiere hablarnos, qué Dios quiere enseñarnos, qué Dios quiere corregirnos. La Biblia sola no se puede entender sola, tú tienes que leerla, tú tienes que familiarizarte con ella, porque en ella está la verdad de Dios. Esos fueron los mensajes que prediqué anteriormente. Yo no sé si usted se está dando cuenta que cada uno de los mensajes que hemos estado trayendo están enfilados a renovar la doctrina básica de la iglesia para que volvamos a los primeros rudimentos. Para que volvamos a la base del cristianismo, a lo que era la iglesia primitiva. ¿Cómo puede Dios manifestarse con milagro, con poder, con maravilla en medio nuestro, si tenemos montones de personas que creen que el cristianismo es venir a la iglesia nada más y sentarse dominguero? Me invitan a la oración. Yo dije, hermano, y sigo diciendo, 200 personas en el culto de oración. Usted no quiere venir, yo lo voy a seguir insistiendo. Voy a seguir insistiendo en que queremos 200 personas para orar los martes, porque es la única que rompe los yugos, rompe la cadena, pudre el yugo, es la que liberta, es la que sana, es la que une,
es la que echa fuera el tentador. En tu casa, viendo televisión o haciendo otra cosa, comunión con Dios no la tendrá con el televisor. Tenemos que volver a los primeros rudimentos. ¿Sabe por qué en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 44 dice que bendiga al que te maldice, que ore? Un ser humano, un hombre puede ser enemigo nuestro de tres maneras diferentes. Maldiciéndonos con palabras, insultándonos o ultrajándonos, o haciéndonos la vida cuadrito, de otra manera. Pero tanto con el uno y con el otro, al que te bendice, no lo maldiga. Ora por, bendícelo. Cancela y anula toda profecía y toda lengua que se levante en el juicio. Anúlala, pero bendice al que la pronuncia. ¿Oyó usted? Al que te persigue, no lo persiga, no le desee mal, sino ora por él. En la Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 25, en el verso 17 y 18, dice: si tu enemigo tiene sed, dale de beber; si tiene hambre, dale de comer, porque Jehová te lo pagará. Pero lo que más me gusta de ese es que en el 24, en el capítulo 24, verso 21 y 22, dice, si tu enemigo cae, no se alegre tu corazón. Si tropieza, no te contente. Dice, bueno que le pasara, tiene que pagarla. Ese tenía que pagar, eso está bueno que le pasara. La justicia de Dios tenía que pasarle mucho más que eso. ¿Sabe lo que dice el verso siguiente? Porque si te alegra y si te goza porque cae o porque tropezó, dice, Jehová, por cuanto hiciste eso, apartará de él lo que el plan que tenía que hacer con él. Parafraseándolo yo en esta palabra. Entonces Dios detiene el castigo por culpa de tu actitud de corazón pervertido. Hermano, el evangelio no puede seguir funcionando de la manera como nosotros creemos. ¿Qué nos dice la Biblia respecto al perdón? La Biblia nos habla muy claro sobre el perdón. Debemos perdonar para ser perdonados. En el libro de Mateo capítulo 6, versos 12, 14 y 15, en el 12 dice, oiga qué hipocresía hacemos nosotros. Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y acaso no piensas tú que Dios está viendo en tu corazón que tú le estás pidiendo que te perdone así como tú perdonas? Mentira. Y te atreves a decírselo a Dios, porque me lo dice a mí, yo te lo puedo creer. Y si se lo dice al hermano, te lo puede creer también. Pero a Dios, doble pecado. En el verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios también os perdonará vuestras ofensas. En el 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios tampoco perdonará vuestras ofensas. Y el asunto del perdón no es que no fue él que me ofendió, él que venga donde yo estoy, si no, eso es un problema. Él es el que tiene el problema. No way, José. Dice la Biblia en el libro de Marcos 11, 24, 25 y 26. Dice, y cuando estuvierais orando tú,
o yo. Y allí te acuerdas que tú tienes algo contra el hermano, perdonadle. No siga orando, perdónale. Porque si no perdonas a los hombres, Dios tampoco te perdonará. Ok, vamos a ver el otro way. Vamos a ver el otro way. Mateo 5:23. Dice Jesús: si cuando fuereis a presentar la ofrenda al altar, lo que vieron ayer el cuestión del tabernáculo, que era lo que hacían, que ponían la mano encima del animal, pobrecito, ahí le metían todos los pecados al pobre animalito, y ahí había que matarlo por pagar el animal por culpa del transgresor. Y allí se acordaba que un hermano tenía algo contra él. Dice: deja allí la ofrenda, no siga, quédate, déjala. Ve y busca donde quiera que estés y reconcíliate con tu hermano y ven luego y haz tu ofrenda, preséntala. ¿Qué es lo que quería decir eso? Que esa ofrenda, si él no hacía eso, era invalidada, no tenía ningún valor, era un tiempo perdido. ¿Sabe cuánto tiempo han perdido mucha gente que tienen años con personas atravesadas en el corazón, con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el vecino, con el compañero, con Raimundo y todo el mundo, con los hermanos de la iglesia, con los líderes de la iglesia? Pero Dios, ten misericordia. Necesitamos ser renovados y reencontrarnos de nuevo con los principios del reino. Y es que hay gente que siempre busca cómo justificar las cosas. En el libro de Mateo 18, verso 15, ahí todavía está mucho más claro. Dice: si tu hermano pecare contra ti, ve, no te dice que te quede. ¿Quién fue el que ofendió el otro contra él? Entonces, si tu hermano pecare contra ti, no dice quédate. Dice quédate, búsquelo. ¿Cómo dice? Ve. Busca el hermano. Reprende, no es que coja y lo baratuje. Te reprendo, no. Corrígelo. Y si se arrepintiere y ha ganado tu hermano, es la regla de oro de cómo tenemos que hacer las cosas. Si no te oyere, búscate otro que sea que vaya contigo y trata a ver si puede llevarlo al arrepentimiento. Y si no hace con eso, busca la iglesia. Y si no, ya la iglesia te lo por gentil y publicano. Pero tú has cumplido tu deber. Ve, no sea orgulloso. No sea arrogante. No pretenda que de la manera que va eso agrada a Dios. Tenemos que ser humildes. Si fallaste, si ofendiste, de la misma manera que fuiste tan ligero para ofender, sé lo suficientemente responsable y humilde para pedir perdón, porque eso te va a engrandecer. No hay gente que no piden perdón para nada. Y así piensa que van para el cielo. Como el coro que dice: yo me voy en gloria, yo me voy en gloria. ¿Te va en gloria? I'm sorry. ¿Es un mandato? No es una opción. Tú y yo podemos hacer lo que queramos, pero es un mandato. I'm sorry. Es un mandato, no es una opción, es un mandato. Perdonarlo. No tiene otro camino, no hay otro way. Ese es el único camino. Resolverlo y cuanto antes. En el verso siguiente dice, Mateo 5:23, porque no quiero dejar esa parte. Dice: arréglate con tu adversario entre tanto que está en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel y allí pagarás hasta el último cuadrante.
Hay mucha gente que lo ha oído decir, no, claro, ese era un contexto judío, donde la forma, el estilo, era que los litigantes o los que tenían problemas, le mandaban a que resolvieran el problema antes de ir a la justicia, porque ir a la justicia conllevaría más problemas, porque allí podía salir con más cargo y a lo mejor más cárcel. Arréglate. Pero aquí no está refiriéndose exactamente a eso. Ahora nos habla Dios a través de este texto bíblico. Tu adversario no es el diablo, porque yo no tengo por qué ponerme de acuerdo con el diablo. Tu adversario es Dios. Por cuanto no ha perdonado a tu hermano, por cuanto no ha pedido perdón, tu adversario es Dios. Oye, dice, ponte de acuerdo entre tanto que esté en el camino, entre tanto que estamos aquí antes que te agarre la muerte y te lleve. ¿O no es eso lo que dice en Isaías 1:18? Dice Jehová, venid y estemos a cuenta. Que si tu pecado fueren rojo como la grana, vendrán a ser blanco como la nieve. Él es que tiene la solución. Arréglate con tu adversario y es Dios, por cuanto no perdonaste, por cuanto no pide perdón, porque hay gente que no pide perdón. Y te repito, esa es una manifestación de tu orgullo. Es una manifestación de tu soberbia, de tu desobediencia. Es una manifestación de tu manera de vivir a tu manera y a tu antojo. Y el cristiano no puede vivir a su manera y a su antojo. Tenemos a alguien que nos guía. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O no es eso lo que le dijo Jesús a Pedro? En el capítulo 20 de Juan, antes te vestías tú y te ibas donde tú querías, ahora te viste otro y te lleva donde tú no quieres. Él es que guía nuestra vida. O tu guía eres tú, entonces tú eres tu Dios. Lo que tengo en mi espíritu, la manera como Dios ha tratado conmigo en estos tiempos, en estos días, es que me urge dar lo mejor que hay en mí a favor de la iglesia de Jesucristo. Y no lo voy a dejar de dar. Aún se sientan algunos mal conmigo. No me interesa complacer oídos. Me interesa complacer a Dios. Las desgracias que hoy existen en los hogares, la debacle que hoy existe en los hogares, en el núcleo de la familia, es producto de la insensatez y de la imprudencia de los padres, por el mal ejemplo que dan a sus hijos. Usted no puede pretender que un hijo sea obediente si usted es un rebelde. Usted no puede pretender que su hijo le pida perdón cuando usted tampoco es capaz de pedirle perdón a su esposa, que tus hijos te está viendo cómo la maltrata, cómo la humilla, cómo la patea, la tiene simplemente como un instrumento de satisfacción y no como una compañera idónea. El perdón sana. El perdón liberta. Sana al ofensor cuando pide perdón. Sana al ofendido cuando perdona. Sana a todo aquel que está alrededor. Necesitamos volver a Dios. Jeremías 6:16 dice: el profeta, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino, y andaréis por él y hallaréis reposo para vuestras almas. Hay que pararse y volver atrás. No al pecado, sino a Dios. No al sistema del mundo en el cual vivíamos y vivíamos como nos daba la gana. En el camino de Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde.